2024. Ya está listo, se siente preparado, empezó a tener esos preparativos y esa planeación para el 2024. ¿Está Dios en su lista de propósitos de este año? ¿Ha pensado que este año sí va a ser un tiempo para tomarse en serio o de manera más profunda esa búsqueda de Dios y de Jesús? Si usted tiene la intención de tener un 2024 en donde se tome en serio esta relación con Dios, tal vez ha tenido que enfrentar o enfrenta hoy el aburrimiento, el desánimo, la falta de información. Tal vez tiene en su pasado y en su experiencia heridas, malos ejemplos o malas experiencias que no quisiera repetir. Y le digo algo, a todos nos ha pasado o todos hemos vivido esos sentimientos cuando deseamos tener algo más profundo o cuando pensamos en hacer algo diferente en nuestra idea de cómo acercarnos a Dios. Así que voy a ahorrarle tiempo que para usted va a ser importante. Si su intención es conectar con Dios, si quiere tener algo bueno en su vida espiritual, va a ser inevitable que deba sanar esta idea o deba tener clara la idea de qué es la iglesia, de cómo acercarse a una iglesia o de por qué debería estar en la iglesia. Y todo esto a través de lo que la Biblia nos dice y no a través de lo que nuestros sentimientos o nuestros razonamientos puedan decirnos. Es por eso que hoy tenemos 3 preguntas claves que usted debe conocer acerca de la iglesia y que vamos a responder hoy. Así que no se lo pierda y empezamos con esto. Si ha llegado hasta aquí, a este momento del video, a este momento de la enseñanza, es porque realmente está interesado y está buscando cómo empezar este proyecto de acercarse a Dios y ha entendido poco a poco que la iglesia es un factor fundamental. Tal vez no está seguro, tal vez no está convencido, tal vez está temeroso incluso de volverlo a intentar. Pero vamos a repasar 3 cosas sencillas acerca de la iglesia que usted debe saber, que usted debe haber podido responder y que la Biblia nos aclara. Mira, la Biblia nos da las respuestas y la Biblia nos da la posibilidad de sanar y de evitar heridas, de prepararnos para no lastimar a otros y no ser lastimados. Así que dentro de estas 3 preguntas que todos debemos hacernos acerca de la iglesia, que parecen muy sencillas, pero que usted debe revisar si las tiene claras. Pregunta número 1, ¿qué es la iglesia? Pregunta número 2, ¿soy parte hoy de la iglesia? Y pregunta número 3, ¿por qué debería participar o involucrarme en una iglesia? Y nos vamos entonces con la pregunta número 1. ¿Qué es la iglesia? En Hechos capítulo 2, desde el versículo 40 hasta el versículo 47, hay un relato fascinante y es la descripción de cómo surge, de cómo nace, de cómo se forma y qué elementos tiene la iglesia que Jesús había pensado y que da inicio a todo lo que conocemos hoy. Así que tenemos que ir a este relato, tenemos que estudiarlo, tenemos que pensar en él para entender cómo es la iglesia y cómo responder estas preguntas que son importantes. Quiero leerte lo que dice Hechos capítulo 2 del versículo 40 al 41. Entonces Pedro siguió predicando por largo rato y les rogaba con insistencia a todos sus oyentes: sálvense de esta generación perversa. Y los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día, como 3,000 personas en total. Según lo que el relato de Hechos nos dice, las personas oyeron el mensaje que Pedro estaba predicando y creyeron y se bautizaron como una manifestación de esa fe interna. Y dice que esas personas que creyeron fueron unidas a la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Son aquellas personas, aquellos creyentes que Dios une a sí mismo cuando han respondido correctamente, afirmativamente al Evangelio.
El Evangelio nos explica quién es Jesús. El Evangelio nos dice que Jesús, siendo Dios, se hizo hombre, caminó entre nosotros, murió en una cruz, se sacrificó o se puso en el lugar que yo merecía como pecador para que yo pudiera ser perdonado al creer en Él. Y al creer en Él, también Jesús nos dice que Él enviaría su Espíritu a vivir en nosotros como ese testimonio y como ese sello final de haber sido unidos a Él. En 1 Corintios capítulo 12 del versículo 13 al 15 dice que todos los que creen, sean judíos o gentiles, han sido bautizados en un mismo Espíritu. Es por eso que la iglesia son aquellas personas que han recibido el Espíritu Santo. En Efesios capítulo 1, el versículo 13 dice que cuando tú como una persona consciente oyes el Evangelio y crees en Jesús, recibes el Espíritu Santo. Y cuando recibes el Espíritu Santo, esa es la señal de que has sido unido a Dios, de que has sido unido a un cuerpo, de que has sido unido a un pueblo, de que has sido unido a algo especial que Dios llama la iglesia. La iglesia es la unidad de creyentes o la unión de creyentes que Dios reúne. Si tú respondes correctamente al Evangelio, creyendo lo que el Evangelio te dice, en palabras de Jesús sería algo como arrepiéntanse y crean. Cuando tú oyes el Evangelio, te arrepientes de la vida que has tenido porque el Evangelio te muestra que has ido por el lugar equivocado y crees en Jesús como el único camino y el único Salvador. En ese momento, entonces, Dios te une a su iglesia. ¿Soy parte de la iglesia? La respuesta sencilla es esta: si tú has creído en Cristo, eres parte de la iglesia. Porque al creer en Cristo recibes el Espíritu Santo. Al ser bautizado por el Espíritu Santo, al recibir el Espíritu Santo por creer en Cristo, eres unido a la iglesia. Entonces empiezas a ser parte de esa iglesia universal, de esa iglesia espiritual, esa iglesia que está conformada desde el primer creyente en la historia que recibió el Espíritu Santo hasta el último creyente que vaya a recibir el Espíritu Santo. Todos aquellos vivos y muertos que han recibido el Espíritu Santo hacemos parte de esa iglesia espiritual o universal a lo largo de la historia. Entonces, si has creído en Cristo, sí, eres parte de la iglesia. Ahora, surge otra pregunta: ¿y qué pasa con todas estas comunidades que vemos, que conocemos? Bueno, eso es lo que llamaríamos la iglesia local, la iglesia presencial. En Gálatas capítulo 1, Pablo dice que él escribe a las iglesias de Galacia. O sea, hay muchas comunidades, muchos grupos de creyentes que pueden ser identificados como pequeñas comunidades o iglesias. Aunque hay una sola iglesia, son esas pequeñas comunidades que geográficamente están separadas. Y la pregunta sería si tú haces parte de esa iglesia local, de esa iglesia presencial, de esa comunidad pequeña de creyentes que están unidos por una misma fe, por un mismo amor y por una misma verdad. Porque no es lo mismo tener una fe individual, esa fe que tú llamas propia, y decir, sí, yo creo en Cristo. Ok, ya crees en Cristo, pero ¿eres parte de la iglesia? Sí. He recibido al Espíritu Santo. Ok, eres parte de la iglesia universal, pero ¿ya haces parte de esa iglesia local? Algunos de ustedes que estén viendo este video tal vez asisten a una comunidad desde hace mucho. Y la pregunta no es si asistes a algún lugar. La pregunta es si perteneces a ese lugar. Tu corazón se ha abierto a esos creyentes que están allí. Te conocen tal y como eres y tú los conoces a ellos. Has creado vínculos que los lleven a extrañarte y que te lleven a ti a extrañarlos a ellos. ¿Qué clase de persona soy y qué clase de vínculo tengo? ¿Soy un oyente? ¿Soy un simpatizante? Posiblemente asisto a las reuniones, pero ya estoy vinculado con estas personas. Quiero decirte que tú tienes con ellos más en común de lo que tú puedes pensar. Tal vez los veas y pienses, ellos no me conocen o no he encontrado un lugar que sea adecuado para mí.
pero quiero que pienses en que aquellas personas que conocen de Cristo, que han creído en Él, tienen el Espíritu Santo como tú lo tienes, creen en Jesús como tú crees, y esas personas tienen más en común contigo de lo que tú has pensado alguna vez. Así que debes animarte a pensar en este año qué clase de vínculo quieres tener en la iglesia local y en la iglesia presencial. Y esto nos lleva a la pregunta número 3. Y algo que te puede ayudar a tomar la decisión o a responder esta pregunta es que entiendas que la iglesia es idea de Jesús. No es una idea humana, no es un esfuerzo humano. Es Dios quien ha querido reunir, sostener, capacitar, formar y enviar a una comunidad de creyentes. Fue idea de Él. Es por eso que muchas de las cosas que Dios tiene preparadas para ti solo van a poder ser recibidas cuando estés en una comunidad y pertenezcas a esa comunidad. Allí en Hechos, en el capítulo 2, en los versículos que leímos, pero luego más adelante, tú vas a encontrar una descripción de cómo era la iglesia. Déjame leerte algo sencillo. Todos los creyentes se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor, y a la oración. El versículo 44 dice: y todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían, y vendían sus propiedades y compartían el dinero con aquellos que tenían necesidad, y adoraban juntos en el templo cada día y se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. ¿Por qué deberías vincularte a una iglesia local? Lo que tú vas a recibir y lo que vas a poder dar a través de la iglesia no lo vas a encontrar en ningún otro lugar. Cuando ves la descripción de lo que pasa en Hechos, pero no solo en Hechos, sino a través de todo el Nuevo Testamento, entiendes dos cosas importantes. Cuando tú estás presente en la iglesia local, recibes. ¿Qué es lo que recibes? Recibes formación. Dios ha puesto personas que puedan prepararte, capacitarte, formarte, que puedan ayudarte a sanar, que puedan ayudarte a reemplazar muchas de las ideas y creencias que tienen. Tú recibes una formación. Eso es lo que se llama discipulado. Ser discipulado significa que tú has recibido con seriedad el llamado de seguir a Jesús. Jesús le dice a sus discípulos en Mateo 28, vayan y hagan discípulos. La iglesia hace discípulos. La misión de nosotros como iglesia es hacer más discípulos. Así que tú, cuando te vinculas a una iglesia, cuando haces parte de la iglesia, recibes formación. Pero hay algo más que Hechos describe, y es que tú te llenas, recibes algo que no recibirías en otro lugar, y es fraternidad y amor. Porque la iglesia está diseñada para acompañarnos. La iglesia está diseñada para funcionar como una familia en donde eres conocido y puedes conocer a otros. Por eso no era de extrañarse que el relato de Hechos nos dice que ellos vendían lo que tenían para suplir la necesidad de otros. Porque si tú ves a alguien que amas, si tú ves a alguien de tu familia pasar necesidad, vas a hacer lo posible para darle de lo que tú tienes. Y esto es lo que la iglesia hace. Y cuando tú participas y te vinculas a la iglesia local, recibes, pero también das. ¿Y qué es lo que tú vas a dar? Das de lo que tú eres y de lo que Dios te ha dado a ti. Y no sé si esto te emociona o no sé si lo estás entendiendo, pero cuando tú estás vinculado a la iglesia y eres enviado por la iglesia, y no me refiero a que seas un pastor, un misionero, que te vayas a otro país, aunque sería emocionante que lo hicieras alguna vez, me refiero a que como en el rol en donde estás, como la persona que eres, Dios empieza a capacitarte, a formarte, y a través de la iglesia te envía para que allí en tu familia, en tu trabajo, en el lugar donde tú estás, a través de tus talentos, tú puedas ejercer esa misión de reconciliar a otros con Dios a través de Jesucristo. Y eso es lo que dice 2 Corintios. Y esto me emociona mucho porque nos lleva al final de este mensaje. Y el final es: ¿estás listo? ¿Estás preparado para que este año sea el año en donde te vincules a la iglesia?
entiendas en el 2024 que la iglesia son aquellas personas a las que Dios ha llamado, a las que Dios va a capacitar, a las que Dios va a formar, a las que Dios va a empoderar, a las que Dios va a sostener y a las que Dios va a enviar. Y tú puedes hacer parte de esa iglesia. Es la invitación que tú necesitas recibir hoy. Y no importa si no sientes que estás listo, Dios te va a dar lo que necesitas. Te invito a que des los pasos necesarios para involucrarte este año, este 2024, con la iglesia que Jesús llama y que Él sostiene y que Él provee. Te animo a que te programes este fin de semana a visitar alguna comunidad y empezar a dar los pasos necesarios. Este fue un episodio especial de nuestra comunidad SMCC. Puedes encontrarnos siempre a través de YouTube y ver los episodios anteriores, o puedes visitarnos en nuestra comunidad presencial aquí en Bucaramanga. Fue un gusto para mí hoy conectar contigo y espero que podamos tener algún tipo de contacto pronto. Nos vemos hasta la siguiente. Bye bye.